cuenta la Secretaría de Energía del Gobierno Federal y la propia paraestatal. Y de acuerdo a los datos que uno lee, que uno analiza, no solo en este diagnóstico, sino en los diversos medios de comunicación, la reforma de Pemex no es solo necesaria, sino urgente. Nuestro país, afortunadamente, siempre ha gozado por infinidad de recursos naturales que nos han hecho fuertes, que nos han permitido subsanar muchas de nuestras deficiencias, y uno ha sido el petróleo. El petróleo es nuestro, como decían, desde el 38, perdón. Sin embargo, bueno, pues ahorita se nos está acabando ya las reservas petroleras. El país se enfrenta ya a una crisis en su capacidad de producción. La empresa petrolera se está quedando rezagada a nivel mundial en su eficiencia, en sus sistemas, y bueno, demandan y exige esta situación, y las futuras generaciones de nuestra patria, que los actuales diputados y las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y privilegien el interés nacional sobre el interés de lo particular, y sobre todo tengamos una visión de largo plazo. Creo que la reforma es urgente, es necesaria para que le dé a nuestro país viabilidad económica y viabilidad financiera, y sobre todo las oportunidades para las siguientes generaciones. Felipe, la bancada de Nueva Alianza está por la reforma de Petróleos Mexicanos. ¿Irá con el PAN en esa reforma? Pues yo creo que más que ir por el PAN, está muy consciente de las necesidades y los retos que actualmente enfrenta el país, las necesidades particularmente. Creo que en ese sentido no estamos hablando necesariamente de una situación de orden partidista, sino de un compromiso nacional. Entonces el Partido Nueva Alianza está muy cierto, está muy claro de que las necesidades actuales obligan a los mexicanos, obligan particularmente al Estado mexicano, a los partidos políticos, a sentarse sobre un debate serio en relación al tema. Carmen Latié, del PRI. El PRI dijo que tenía una postura, pero todavía no la ha presentado formalmente en la Cámara. No la ha presentado formalmente. El PRI es una de las fuerzas políticas del país que están impulsando una reforma energética, porque, como lo dijeron mis compañeros que antecedieron en la palabra, es urgente, es necesaria para darle certidumbre al país en los próximos años y a las próximas generaciones. A mí me tocó leer el diagnóstico que tú nos enviaste, un resumen ejecutivo, y bueno, ahí tiene algunos elementos de diagnóstico. No es un diagnóstico completo, es un documento que señala mucho de lo que ya se decía, o sea, de que, bueno, Pemex es una empresa técnicamente quebrada, pero la explotación petrolera todavía tiene posibilidades de hacerlo. Te diría que es un diagnóstico incompleto, porque habla sí de los problemas, profundiza en algunos de los problemas, pero no da a conocer las potencialidades, los alcances. Nosotros en el PRI sabemos que existen yacimientos importantes en las aguas profundas y que están de alguna manera cuantificados. Igualmente también en aguas someras, sobre todo en Campeche y en Tabasco, en la zona costera de esos estados. Pero esos datos no aparecen en el diagnóstico, o sea, por eso digo que es incompleto. En el diagnóstico dice que las reservas petroleras probadas y probables y posibles de las aguas someras no son suficientes, eso dice el diagnóstico. Sí, pero no los tiene cuantificados, porque si tú ves ahí nos dieron una gráfica con barras. Sí. Bueno, y te habla de no probadas y probables, o sea, ¿sí me entiendes? La saca. Sí. Entonces, en ese sentido es donde yo digo que no es información que tenemos nosotros. Bueno, te dice que ibas a decir algo, que no están, nada más termino. Sí, perdón, pensé que no había terminado. Entonces te decía, lo que sí deja el diagnóstico, o elementos de diagnóstico, le llamo yo, sí los tiene, los dicen, los compartimos. Yo creo que todos compartimos esa parte del diagnóstico. Hay una que yo no la veo allí. Ajá. Pero también lo que sí deja entrever es que cada vez que toca un elemento de diagnóstico, habla de la necesidad de la inversión extranjera. Y habla de la necesidad, pues, de contratar empresas, de contratar compañías. Y creo que justamente la diversidad de puntos de vista sobre este tema entre todos los mexicanos es un tema que puede unir o dividir a todos los mexicanos. Radica precisamente en compartir el diagnóstico, pero completo, por una parte,
y por la otra también pues dar a conocer las potencialidades y la estrategia de cómo aprovechar los recursos petrolíferos. Una estrategia primero de cómo resolver técnicamente lo de las aguas profundas. Nosotros estamos de acuerdo en que se obtenga el petróleo de las aguas profundas. ¿Por qué no? Técnicamente hay que ver cómo se le va a hacer. Y la otra parte, financieramente, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, los priistas, bien a bien, no creemos que los contratos de alto riesgo lo resuelvan. O sea, es una posibilidad. Y aquí, como decía alguien que es un financiero, hay que buscar las 3 Fs. Una fórmula financiera feliz, y eso es lo que debemos de buscar. Y esa fórmula no te la da exactamente los contratos que puedas obtener de alto riesgo. Hay muchas experiencias de los contratos de alto riesgo en Brasil que lo ponen de ejemplo, pero ¿por qué no lo han profundizado? Y ya no hayan cómo echar para afuera esas compañías. El propio Lula da Silva está empeñado en decir, oigan, sí, pero la renta petrolera, como le llaman ahora, ellos están llevando gran parte de eso. Hasta ahí dejo mis comentarios. Julio, ¿el Partido del Trabajo comparte lo que dice el PRI o lo que dice el diagnóstico, que sí parece que lo comparte el PAN? Me parece que aquí el licenciado hizo unas apreciaciones importantes. Primero, que este diagnóstico nos vino a decir lo que todos sabíamos, que Pemex tiene serios problemas administrativos, que Pemex en la actualidad no tiene la capacidad ejecutiva para llevar a cabo los proyectos. Eso no implica que no pueda desarrollarlo, que Pemex ha sido una empresa explotada por las cargas fiscales que tiene, y que, bueno, eso se desprende de una lectura entre líneas del diagnóstico. Y bueno, ahí comparto también la visión del licenciado, que estos contratos de alto riesgo, bueno, habría que analizarlos, ¿no? Me parece que es peligroso para el futuro del país, tratándose de un sector estratégico, el petróleo. Es decir, si estamos hablando de que requerimos tecnología, bueno, y esta no es una postura necesariamente de una izquierda dura, sino estamos hablando de que necesitamos tecnología, bueno, ¿por qué no contratarla si el mercado nos la está ofreciendo? Existe en el mercado la posibilidad, ¿por qué no? Y la cuestión aquí es, ¿por qué no invertirle a Pemex? Digo, del 2000 el sexenio pasado, el sexenio de Fox, y no es tratando de politizar el asunto, pero en esos del 2001 al 2006 se obtuvieron excedentes petroleros como nunca en la historia, ¿no? 300,000 millones de pesos. Estamos hablando de que una refinería aproximadamente cuesta 60,000 millones de pesos, quiere decir que hubiéramos podido construir 393,000 millones de pesos, perdón, los excedentes petroleros en 6 años. Hubiéramos podido construir 6 refinerías cuando el país necesita 3 para no importar gasolina. Entonces yo creo que sí a una reforma, claro que se requiere una reforma, sobre todo en cuestión administrativa. Debemos dejar de sangrar a Pemex, debemos dejar de explotarlo, debemos invertirle a Pemex, porque es patrimonio de los mexicanos a fin de cuentas. Y bueno, pues yo creo que el diagnóstico me parece sesgado en esa cuestión que el licenciado comentaba, de esa insistencia en la inversión extranjera. ¿Cuál es la posición del PRD frente a este documento, Héctor Barraza? Mira, Juan Ramón, hace muchos años el PRD, junto con otras fuerzas progresistas, entre ellos el PRI, o un sector del PRI, han planteado la necesidad de una reforma a Pemex, pero no una reforma para arrebatarle al pueblo de México su principal fuente de ingresos para el desarrollo nacional. Una reforma que le dé autonomía de gestión a Pemex, que efectivamente sea una empresa que pueda atender a sus pasivos, que pueda atender a la investigación, que haga inversión para que sea una empresa más rentable. ¿Qué sucede ahorita en este momento? Nomás le han estado sacando los recursos a Pemex, y hoy cómodamente el gobierno federal dice que Pemex está en quiebra, debe 500,000 millones de pesos, Pemex no tiene capacidad de desarrollar proyectos en aguas profundas, cuando ya desarrolla proyectos hasta 1,000 metros de profundidad.